El vampirismo lleva arraigado en el folclore popular desde hace siglos. Desde los albores de la civilización, distintas culturas han tenido que lidiar con la paranoia de los muertos vivientes, visitantes de dormitorio, demonios o secuestradores de niños, y de la Europa central del medievo en adelante, las leyendas de seres cambiaformas y chupasangres cobran cada vez más relevancia, a medida que las viejas epidemias asolaban todo el viejo continente. Gran parte de los atributos de aquellos monstruos fueron recogidos a finales del siglo XIX durante el romanticismo tardío por el ilustre escritor Bram Stoker para crear el arquetipo del vampiro moderno en la célebre Drácula. La novela del príncipe de los vampiros es altamente conocida por todos nosotros. Sabemos que adaptaba con libertad, para desgracia del pueblo de Rumanía, al conde Vlad Tepes de Valaquia, y somos muy conscientes de las cualidades de los vampiros, sus fortalezas y debilidades, y en especial su apariencia. Pero el mérito de todo esto lo tienen más que la novela todas las adaptaciones audiovisuales del Señor de las Tinieblas. La visión más clásica y extendida de Drácula es la que Universal Studios presentó en 1931 con Bela Lugosi como cara visible del proyecto, pero Murnau ya adaptó una década anterior las ideas de Stoker en la mítica Nosferatu. Fuera de las vertientes del expresionismo alemán, adaptaciones como las de la Hammer, con Christopher Lee como el Conde de Transilvania, preservaron durante décadas la idea expuesta tras la Gran Depresión por Universal, hasta que durante los años 70 llegaron otras adaptaciones más dispares como Drácula Negro, el Conde Draco de Barrio Sésamo o la mascota de los cereales Conde Chocula. En toda esta nueva ola vampírica de la década de 1970, una renovada Marvel Comics buscaba preservar su rotundo éxito cosechado durante los años anteriores con nuevas ideas. Una de ellas fue la de comenzar a desarrollar historias de terror, que ahora eran posibles gracias a las reformadas leyes del infame Comics Code, que volvía a permitir revistas a color en un tono terrorífico. Stan Lee, al conocer la noticia, no dudó en añadir a su plantel de superhéroes a las estrellas más clásicas del cine de terror con las que se crió. De dicha idea surgieron diversas colecciones, pero aquella que fue responsabilidad de Gene Colan y Marv Wolfman se convirtió en una de las series más longevas, regulares y exitosas de toda la década de los años 70. Hoy narraremos la concepción, desarrollo y conclusión del mayor espolón contra la censura del cómic norteamericano, La tumba de Drácula, que comandó la ofensiva en los kioscos durante el renacer del cómic de terror. Ya hemos explorado que durante principios de los años 50 los cómics de terror eran el género por antonomasia, al menos hasta que ciertos grupos de políticos, psicólogos y asociaciones de padres los pusieran en el punto de mira al acusar a aquellas revistas de pervertir las mentes de los atribulados delincuentes juveniles con Tales from the Crypt de EC como máxima responsable. A partir de ahí, y tras una serie de revueltas y juicios contra el mundo del cómic, las editoriales de Norteamérica unieron fuerzas para formar una comisión de autocensura bajo el sello del Comics Code Authority. El impacto de este organismo fue casi instantáneo, y muchas de las colecciones aún vigentes habían perdido su esencia, mientras que otras directamente habían desaparecido. Las colecciones de una pequeña editorial, Atlas Comics, que una vez albergaron relatos terroríficos como los que hicieron famosa a EC, mantuvieron sus cabeceras y numeración, pero en sus portadas comenzaron a aparecer monstruos creados por Jack Kirby o Steve Ditko, hasta que aquellas criaturas comenzaron a ser superhéroes a principios de los 60, bajo la supervisión de Stan Lee, que renombró la empresa a Marvel Comics Group. A la vez que los superhéroes volvían a ser la moda en el comic book estadounidense y apenas acarreaban conflictos con la censura, había un formato de historietas que había conseguido burlar las constantes revisiones y prohibiciones del código. Se trataban de revistas de cómics en blanco y negro, destinadas a un público adulto, que mantuvo vivo el espíritu de aquellas obras de mediados de siglo que terminaron siendo tan polémicas. Warren Publishing, con Archie Goodwin como su Stan Lee particular, se convirtió en la reina de aquel formato, gracias a títulos como Creepy o Eerie, que a finales de los 60 cosecharon bastante éxito, provocando una oleada de colecciones paralelas como la famosa Vampirella.
Y por supuesto, la propia Marvel, concretamente Stan Lee, también querían una parte del pastel. Pero la Casa de las Ideas, aunque revolucionaria y moderna, nunca había dado verdaderos problemas a la comisión de censores, hasta que el Departamento de Educación, Salud y Bienestar del país, tras ver la influencia de los superhéroes en los jóvenes yanquis, propusieron al bueno de Lee una trama que advirtiera del peligro de las drogas, título que recibiría una trilogía de Spider-Man que, por primera vez, llegó a los kioscos sin el característico sello del Comics Code, pues la organización no había validado aquella crítica sobre los estupefacientes. Esto sirvió como punto de inflexión para la industria, y tras esto las normas del CCA tornaron hacia algo más laxo, que progresivamente iría permitiendo más y más temas tabúes hasta entonces. Entre ellos, los elementos terroríficos más clásicos volvían a formar parte del catálogo de recursos de los autores, y Stan deseaba utilizar a los protagonistas de las pesadillas de su infancia, incluyendo, por supuesto, al Príncipe de las Tinieblas. El editor quería enfrentar como fuera al amigable vecino Spider-Man con el Conde Drácula, pero a los miembros del bullpen les resultó algo apresurado, por lo que los artistas de la colección del Trepamuros decidieron crear otro tipo de vampiro, con el Dr. Michael Morbius como resultado a sus experimentos sanguíneos con murciélagos, por intentar curar una extraña enfermedad. El personaje funcionó, pero los artistas de la editorial aún tenían dudas sobre integrar clásicos de terror en su moderno y realista universo de imperfectos héroes, por lo que sí, probarían adaptar a las criaturas más famosas del horror, pero en sus entornos propios y en el nuevo título experimental Marvel Spotlight y similares, que servirían para presentar las ideas de la nueva década sin arriesgarse a crear una nueva colección individual con cada personaje. En diversos ejemplares comenzarían a debutar criaturas como el Hombre Lobo, que presentaba al joven Jack Russell, que tras su 18º cumpleaños descubre la licántropa maldición que atormenta a su familia, a Johnny Blaze, convertido por un pacto con el diablo en el motorista fantasma, a Damian Hellstrom, hijo de Satán, al monstruo de Frankenstein, a la momia o a la criatura del pantano, bajo el sobrenombre del Hombre Cosa, que adquirió una colección propia al igual que Russell protagonizó Werewolf by Night, con Mike Ploug como dibujante estrella de este microverso terrorífico en Marvel. Muchas de estas historias venían acompañadas, además, por el formato de relatos en blanco y negro, que tanto éxito habían tenido en años anteriores. Pero aunque todos estos monstruos fueron presentados en colecciones genéricas, Stan era consciente que el nombre de Drácula era lo suficientemente popular como para presentarse en su propia serie desde un inicio. Por aquellos días en el bullpen comenzaban a oírse rumores sobre el desarrollo de una colección bajo el título de La Sangre de Drácula, que Stan cedería al veterano Bill Everett para dar forma, pero el cinéfilo empedernido Gene Colan, que venía de haber hecho maravillas en sombrías colecciones como Daredevil y el Doctor Extraño, no iba a dejar escapar la oportunidad de encargarse del vampiro por excelencia, así que poco después entregó los bocetos de su propia versión del Gobernante de los No Muertos al editor, que no dudó en asignarle dicha colección, renombrada como La Tumba de Drácula. En 1972, Frank Drake enera un castillo en Transilvania. Al llegar a los pueblos aledaños a la edificación rumana, los aldeanos advierten al heredero y a sus dos acompañantes, su amigo Clifton y su novia Ginny, que es el castillo del legendario Conde Drácula. Lo que nadie sabe es que Frank oculta que su apellido es en realidad una adaptación del mismo que el vampiro, por lo que sí, es su último descendiente. Al llegar y comenzar a inspeccionar la vivienda, Clifton llega a las catacumbas donde encuentra un ataúd. Titubeante pero curioso a la vez, se acerca al cajón de madera y lo abre con cautela. Dentro de él halla un esqueleto con una estaca de madera clavada en el corazón, que comete el gravísimo error de arrancar del cadáver. En ese momento algo empieza a tomar forma en el polvoriento féretro. Músculos, órganos, cartílagos, piel y finalmente pelo se agrupan hasta volver a formar un cuerpo sólido, el cuerpo del vampiro más famoso de la historia. Drácula ha vuelto a la vida y nada ni nadie podrá detenerlo, aunque hay una agrupación de cazavampiros que poco a poco serán presentados por distintos guionistas. Las primeras historietas fueron escritas por Jerry Conway, más tarde sustituido por la estrella de Warren, Archie Goodwin, y después llegó el veteranísimo Garner Fox, hasta que Marv Wolfman se asentó en la serie,
y junto con Gene Colan a los lápices y al inigualable Tom Palmer como entintador, formaron uno de los equipos creativos más prolíficos de la historia de la editorial. Con Wolfman al timón, estos cazavampiros se irían desarrollando a través de la interacción entre ellos y el poderoso Drácula. Aparte del ya mencionado descendiente del vampiro, Frank Drake, la alineación de antagonistas del Señor de los Muertos se completó originalmente con la valiente Rachel Van Helsing, nieta del mítico némesis del vampiro, Quincy Harker, mentor de Rachel e hijo de Jonathan y Mina, protagonistas de la novela de Stoker, y el silencioso protector indio Taj. Poco después, en plena era del Blaxploitation, debutó el carismático Blade, personaje más popular de la colección, que uniría fuerzas con el detective Hannibal King para detener al asesino de su madre, Deacon Frost. Y como contrapunto cómico apareció la extraña pareja de Aurora Rabinovich y Harold H. Harold, escritores de ficción de poca monta. Muy pronto la tumba de Drácula tomó un rumbo claro y estableció un tono constante que no tardó en adquirir popularidad. En cuanto a ventas, la colección era un éxito bastante merecido. Más allá de la atracción inicial que pudiera conllevar el título, era el contenido de sus páginas que hacían que la serie fuera especial. Wolfman constató un estilo casi novelesco que aportaba matices a cada página y construía un ambiente único del que el lector no iba a querer escapar. Los textos que acompañaban a cada escena, más que hacer densa la lectura, la sustentan con un contenido literario realmente enriquecedor. Veníamos de unos años en los que escritores como Lee o Thomas disfrutaban rellenando viñetas con textos explicativos, cosa que Wolfman no hace. Él, más bien, adereza la viñeta, la envuelve en una pomposidad romántica y lírica con palabras que continúan resonando en la mente del lector mientras pasa de una página a otra. Unas páginas que son de lo mejor que se pudo haber facturado durante la década de los 70. Y desde aquí nos aventuramos a afirmar que Gene Colan es de los mejores dibujantes del cómic. Ya analizamos su estilo en su primer vídeo sobre Daredevil, pero su obra magna es, sin duda, La tumba de Drácula. ¿Por qué? Bueno, Ditko decía que la obra de un artista debía hablar por él, así que dejemos que ciertas imágenes brillen por sí mismas durante unos segundos. El dibujo de esta colección es inmersivo. Colan te coge de la mano y te sugiere tomar ciertos caminos gracias al movimiento de su trazo, un trazo inacabado que en ciertos aspectos encrudece las oscuras situaciones que Marv está narrando sin ningún pudor ni miedo al Comics Code. Las imágenes son crudas, pero a la vez tremendamente elegantes. La colección no teme al mostrar al príncipe de los vampiros prácticamente violando a jóvenes y bellas mujeres a cada número, ni tampoco oculta la oscuridad de las grandes metrópolis durante las lúgubres noches en barrios peligrosos. Lo que hace Wolfman es enmarcar a Drácula en un ambiente nocturno de las grandes ciudades en un mundo que ya es peliagudo de por sí, sin ocultar la vida de los bares, los pecados de sus parroquianos, ni la poco lustrosa vida de la prostitución o la adicción a las drogas. Y dentro de todo este mundo, Vlad es el mayor terror de todos. Los creadores de la serie dan como verídicos dentro de la ficción los distintos diarios que sirven como capítulos en la novela original de Bram Stoker. También dan por hecho todo el pasado de Vlad el Empalador y lo relacionan con el vampiro de la ficción para crear, posiblemente, su versión definitiva. Colan se acercó estéticamente a las versiones más convencionales de la apariencia del conde, pero decidió alejarse de las características de Bela Lugosi o Christopher Lee para basarse en la apariencia del mítico Jack Palance, que curiosamente un par de años después del debut del cómic protagonizó la versión en forma de película para televisión de Dan Curtis. Wolfman y Colan crearon algo nunca visto en el cómic, pues por primera vez el villano era el protagonista de la acción.
un protagonista que está concebido como uno de los seres más poderosos de nuestro planeta, implacable, seguro de sí mismo y tremendamente estratega. Pero claro, un personaje invencible no es interesante. Es por ello que Drácula cuenta con una personalidad cuidadosamente manufacturada que está repleta de matices que lo convierten en alguien vulnerable. La esencia de la colección recae en qué hace a alguien realmente humano, y la auténtica razón por la que el rey de los vampiros ha logrado sobrevivir durante más de 500 años. Tiene poderes, sí, supuestamente es inmortal, pero su verdadero mérito, lo que lo convierte en un ser indestructible, es su fuerza de voluntad. A lo largo de la colección, los autores, como los mismos personajes, son conscientes que el grupo de Rachel Van Helsing y compañía no son verdaderos rivales para este demonio de largos colmillos y pelo engominado. Por ello, a lo largo de los 70 números regulares y las entregas especiales como los Giant Size dibujados por Don Heck, Drácula se enfrenta a auténticas fuerzas de la naturaleza o genios sin precedentes que ponen en serios aprietos al príncipe de Valaquia. Pero ni el Doctor Sol, ni los poderes divinos de la Quimera, ni enviados de los cielos, ni su peligrosa hija Lilith, ni el propio Satán son rivales para aquel que persevera, para aquel que sobrevive con el fin de gobernar por encima de todos los seres vivientes y los muertos que abundan en el infierno. Es admirable contemplar cómo un personaje logra ser tan complejo y a la vez es capaz de representar la esencia más primitiva del ser humano. Drácula es vil, sanguinario y contundente, pero a la vez es noble, respetuoso y delicado. Todo ello muestra la envidiable construcción narrativa de Wolfman y el inigualable tono estilístico de Colan. Puede que el ejemplar que mejor exponga todos estos elementos resaltados sea el número 19, ya que desestabilizó lo que hasta entonces era el constante juego del gato y el ratón entre los cazavampiros y Drácula. En este episodio, Vlad y Van Helsing, tras haberse topado con el hombre lobo, se ven obligados a sobrevivir colaborando entre ellos en las frías cordilleras de Rumanía. Lo que durante casi una veintena de números se había presentado como una rivalidad sin precedentes, pronto se vio alterada por aquella situación tan extrema. El conde necesitaba a Rachel con vida para poder saciar su sed de sangre en algún momento, y eso al menos la mantenía a salvo, protegida, aunque solo fuera puntual, por su archienemigo. Los diálogos cobran relevancia, pero lo más importante son las acciones que toman y las que no toman para poder salirse con la suya. Seguramente sea la mejor aventura que esta colección pudo llegar a ofrecer jamás. Pero durante más de 8 años, todas y cada una de las entregas de la colección mantuvieron un nivel de calidad bastante difícil de conseguir en la Marvel de los años 70. Fue una década turbulenta en la que la cantidad primó sobre la calidad. Había demasiadas colecciones con demasiados editores que llevaban el plan editorial por demasiadas vertientes. No había un rumbo concreto, al menos no en general. Eso llevó que muchos guionistas, como Jack Kirby al regresar de DC o el propio Wolfman, se convirtieran en los editores de sus propias series. Por un lado se les otorgaba una mayor libertad, pero por otro los controles de calidad eran menos exhaustivos. Con excepciones, como la colección del vampiro, la más longeva de todos los títulos monstruosos que poco a poco desaparecían de los estantes, a la vez que la tumba de Drácula era cada vez más y más sofisticada, llegando a ofrecernos una visión del empalador como nunca se había visto, y una serie de temas como el poder de las sectas en la Norteamérica de los 70 o la batalla entre el dios judeocristiano y Satán como foco de algunas de las últimas historias, además de algunas apariciones especiales como el Doctor Extraño, el hermano Vudú, la Estela Plateada o Spider-Man. Sin embargo, con la llegada de Jim Shooter al puesto de editor jefe, toda la libertad creativa de la que gozaban los empleados de la editorial se vio perpetrada de la noche a la mañana. Marv Wolfman y Jim Colan sentían que tarde o temprano Shooter acabaría con su preciada obra de culto, pero no por ello, antes de abandonar Marvel en 1979, culminaron la tumba de Drácula con un último colofón de brillantez. El número 70 sería el clímax de una serie inolvidable. Después, ambos llegaron a DC, uno para escribir a los jóvenes titanes y el otro para dibujar a otro personaje relacionado con los murciélagos, Batman. En el formato de revistas en blanco y negro se intentó relanzar a Drácula, al igual que como invitado especial en La Patrulla X, o en un arco argumental del Doctor Extraño en el que se forma la primera idea de los Hijos de la Noche.
Pero nada iba a poder compararse con la tumba de Drácula. Fue uno de esos sucesos de la historia del entretenimiento en el que se reúnen las personas indicadas en el momento oportuno. Wolfman, Colan y Palmer crearon algo único, algo sorprendente y algo memorable. Jugó sin ningún prejuicio ni miedo con el Comics Code y se atrevió a abordar un amplio abanico de temáticas nunca vistas en Marvel. No hay palabras suficientes para describir lo bueno que es este cómic. Aquellos que no hayáis leído esta colección sois realmente afortunados, pues leer por primera vez las historias de la tumba de Drácula es una experiencia que nunca se olvida.